Hola amigos, Somos los cazadores de libros y hoy en nuestro programa, Emilio Salgari, su mundo y su obra. Emilio Salgari, este gran escritor italiano que se le ha llegado a nombrar como el Julio Verne italiano. Un escritor que posiblemente sea, yo creo, después de las investigaciones e indagaciones nuestras, posiblemente será uno de los escritores con la obra más prolífica de los escritores existentes. Con más de 80 libros escritos, imaginaros qué gran producción de obra, con una producción irregular, pero en general bastante buena. A nosotros nos gusta, particularmente nos ha encandilado desde muy niños, y nos trae esos recuerdos de la infancia, de las primeras lecturas, de los primeros sueños con esas aventuras, con esos piratas, con esos cañonazos, con esos abordajes, ¿verdad? Es un escritor que le tenemos mucho cariño, que nos gusta. Sé que para muchos de vosotros también. Quizá un poco olvidado ahora en España. Tristemente fue más famoso allá por los años 80 del siglo pasado, ¿no? Con aquella serie del famoso Kabir Bedi que arrasó. ¿Quién no se acuerda de la música de ese programa, ¿no? Sobre todo los de mi quinta y anteriores, ¿no? Del programa de la serie de Sandokan, que nos trajo la RAI aquí a nuestro país, ¿verdad? ¿Quién no se acuerda? En el año 76, en 1976. Y para empezar a desgranar, porque siempre nos gusta empezar por la biografía, para empezar os queremos traer un libro, que es el libro que todo el mundo, mucha gente se acerca a él, que se titula Mis Memorias, y que se supone que, como ya os digo, entre comillas, le escribió de puño y letra autobiográfico a Emilio Salgari, lo que no es así. Aquí le tenéis, por cierto, con un prólogo muy interesante de Fernando Savater, que nos cuenta también y su nostalgia, al igual que nosotros, sobre este mundo de las aventuras de Emilio Salgari. Os pongo un poco sobre antecedentes. Bueno, el libro está bastante bien, tiene aquí una fotografía del Emilio Salgari, una foto de un grabado, que son más malas las fotos que hay de Emilio Salgari, por cierto, Lourdes, que he ido indagando por ahí. Yo no sé cómo nos hacían las fotos bien este hombre. Pero, en fin, quizás es que en esa época no había buenas fotos, ni son casi todo cuadros, ¿no? Y bueno, ya veis el libro, que no tiene ningún grabado ni nada. Está escrito un poco en plan aventura-diálogo. Es una autobiografía, pero una autobiografía ficcionada. Y tanto que es ficcionada, que ahora os lo contará Lourdes, de todas formas, pero que es pura ficción. Porque realmente este libro no le escribe Emilio Salgari. Esto es una obra póstuma que se escribe sobre los años 20 del siglo pasado. Y está de la mano de su hijo Omar, de uno de los hijos de Salgari, y de el profesor de sus hijos, que era Lorenzo Chioso. Ellos, entre los dos, haciendo voz del propio Salgari, elaboran este libro tan interesante, que está muy interesante. Nosotros lo hemos leído y nos ha parecido bastante interesante, que luego el libro está reescrito luego por un escritor, Giovanni Bertinetti, que es el que le da el último toque como con un estilo más literario, ¿no? Este libro, al final, es lo que el propio Salgari quiso ser. Quizá es lo que los hijos de Salgari pensaron que fue su padre. Es una autobiografía inventada, imaginada, ficción pura, porque realmente lo que ocurre aquí, hay parte que sí que es verdad, que es parte real, y otra parte que no lo es tanto, pero creo yo que para comenzar a desgranar el libro, lo que sí podríamos leer un poquito, si quieres, Lourdes, es el prólogo que nos brinda Fernando Savater, que está muy bien, para poner un prólogo quizá también al programa, ¿no? Claro. Sí. Dice: leí en mi infancia mucho a Salgari en los pequeños volúmenes editados por Saturnino Calleja. Los compraba en la librería Paternina de la calle Fuenterrabía, frente a mi casa en San Sebastián. Rebuscaba en la trastienda, tratando de hallar alguno para mí desconocido todavía, cosa cada vez más difícil. Mi madre aguardaba para pagar ante el mostrador, repitiendo: «Solo uno, no cojas más que uno». Hace bastante más de medio siglo, y ya se ha borrado casi todo: empresas, amores, ilusiones. También argumentos y psicologías de libros sesudos que me recomendaron como imprescindibles. Pero no olvido los mares y las selvas de Salgari, sus peligros y travesías que me educaron, sus tigres y sus árboles gigantescos en cuyo tronco hueco podía refugiarme, y la montaña de luz.
Solo uno, solo uno. No cojas más, le decía la madre a Fernando Savater, mira, coge. Nosotros, en cambio, sí que hemos cogido alguno más. Solo uno, solo uno. Estos son, aquí les veis en la cámara de arriba, estos son los famosos libritos de Saturnino Calleja de los años 50, que nosotros no tampoco hemos podido coger solo uno, como podéis ver, aquí andan, a los que se refería Fernando Savater. Bueno, pues ahora vamos a seguir ya un poquito con la biografía de Salgari después de este prólogo. Es un escritor que los estudiosos a día de hoy, incluso en Italia, le tienen poco en cuenta, Lourdes. O sea, le tienen poco en cuenta y sigue siendo un escritor de segunda. Un escritor que incluso no se le estudia en ningún curso, ninguna cátedra, o sea, es que muy poco. Y en cambio es uno de los escritores más leídos y más vendidos de toda la literatura italiana de todos los tiempos, ¿eh? Que eso hay que tener en cuenta. Pero bueno, vámonos a ver qué nos cuenta Lourdes de quién fue este grandísimo escritor italiano y cómo comenzó su andadura también como escritor. Bueno, pues Emilio Salgari nació en Verona el 21 de agosto de 1862, de una familia de pequeños comerciantes, su madre Luigia Gradara y su padre Luigi, también Salgari. Cuando era niño, bueno, él cuenta, porque como os hemos dicho un poquito antes, las biografías oficiales y las biografías apócrifas, bueno, se mezclan en un totum revolutum. Sí. Entonces, bueno, supuestamente en sus memorias autobiográficas cuenta que de niño pues no le gustaba mucho ir al colegio, era más de liarla. Muchas veces era un poco de ir de cabecilla buscando aventuras y con sus amigos, ¿no? Pues que le seguían. Y siempre tenía mucha fantasía en la cabeza. Él deseaba conocer mundo, vivir cientos de aventuras. Entonces, bueno, pues eso con el colegio muy recto, pues no coincidía o no iba, ¿no? Y finalmente, al final decide, en un arrebato, decide decirle a sus padres que quiere hacerse marino, que quiere ingresar en la marina, para disgusto de ellos, ¿no? Pero sí, al final consigue salirse con la suya y va al Real Instituto Técnico Naval Paolo Sarpi de Venecia a ingresar allí para ser marino. Sí, está un tiempo estudiando e incluso hace pequeños viajes en un navío escuela que tienen, ¿no? Por donde se hacen pues, pequeños viajes de aprendizaje para ser marino. Lo que pasa es que finalmente, oficialmente, no obtiene el título de capitán de gran cabotaje, que era lo que él quería, o al menos lo que se pretendía en ese momento. Y pues se embarca también en un navío mercante que se llama Italia Una, eso sí se conoce oficialmente, y este navío hace un viaje por el mar Adriático durante 3 meses, están de viaje, hasta llegar finalmente a Brindisi. Y bueno, esto es lo oficial. Lo que él cuenta en sus memorias, bueno, o lo que hemos dicho, que su hijo recopiló en sus memorias. Okay. Sí, bueno, sí. En este libro. Vale, sí. Sí, en el libro de que ya se me Exacto, sí. ¿No? Porque el hijo dice que bueno, que encontraron escritos y entonces pues pudieron recopilarlos. Cuenta que no, que realmente él llega al Italia Una como marino y como segundo al mando. Porque conoce al capitán Barak, que era el capitán de ese barco, y lo contrata, un capitán muy dado a lo típico, el típico marino, muy dado a la bebida, ¿no? Y bueno, pues como segundo al mando tiene diversas aventuras ahí en el mar Adriático. Cuenta, pues está muy bien, es muy curioso porque claro, al final no sabes si realmente te está contando su vida o es otra novela de Emilio Salgari. En el fondo es así, ¿no? Pues eso, que un marinero que rapta a una muchacha que estaban enamorados y el padre no les dejaba casarse, bueno, y cuenta esa historia, o como hay una tormenta y él se encarga del barco y bueno, pues logra llegar a buen puerto, todas estas cosas. Entonces, claro, ¿qué creernos, no? Lo oficial se dice que sí, que en el Italia Una viajó, no se sabe si como pasajero, lo más probable, ¿no? Y que luego volvió otra vez a su ciudad
natal, a Verona, con sus padres, y bueno, ahí ya empezó su desarrollo como escritor. Pero en estas memorias que escribieron, ¿no?, sus herederos, o bueno, su hijo y el profesor de sus hijos, bueno, pues ahí nos cuenta otra historia distinta, y es que él seguiría embarcado y pues empieza a tener muchas aventuras, acaba conociendo a Sandokan y bueno, pues un poco... ¿Conoces a Sandokan? Sí, Eso sí. es lo que más me gusta de este libro. Claro, ¿no? Pues eso, como diciendo, bueno, no, es que él vivió las aventuras y luego cuando volvió, pues entonces se puso a escribir sobre ellas, ¿no? O sea, como dándole ese aspecto aventurero, que sí, claro, más que un aspecto de biografía, casi es otra novela. Claro, pues la verdad es que Salgari pues no tenía en su casa, vamos, no tenía libros de viajes, ni un atlas, ni libros. Bueno, a ver, genial. es eso lo mismo. Dice, bueno, eso dicen sus hijos. Eso, ¿no?, dice, claro, eso dicen en este libro, que en realidad su hijo dice que cómo puede ser que su padre pudiera contar todas estas historias y hacer estas novelas sin tener, ellos no tenían, dice, ningún atlas del mundo en su Por eso, casa, sí, lo que te comento, ni una biblioteca grande, claro, llena de libros de viajes, ¿no? Claro. Pero bueno, a ver... De ahí a conocer a Sandokan. No sé. Bueno. Claro, decía, ¿cómo puede ser que mi padre describa tan bien estos lugares? Es que lo escribe muy bien. Si nunca ha estado, ¿no? Ya, Como diciendo, no, es que es verdad que estuvo, y entonces de ahí ya él luego se imaginó o hizo tantas historias, y sus libros y sus novelas se basan en su experiencia. Eso es lo que quieren sus hijos que quede un poco, ¿no? Sí. Pero, claro, en realidad sí que yo creo... A ver, analizando un poco la vida, que ahora vamos a decir un poco por fechas, ¿no? Dínoslo. Él vuelve a Verona y, claro, la primera vez que empieza a publicar, porque es que él vuelve y ya empieza, porque le gusta mucho el periodismo, y entonces empieza pues a trabajar para un periódico. Entonces, bueno, pues logra publicar una primera publicación, que es un pequeño relato breve, por entregas, en un periódico de Milán, y esto lo hace ya en 1883. Claro, no hay muchos años entre medio. O sea, él ingresa en la Academia Naval en 1878, no sé cuántos años tendría que estar en la Academia Naval. Pero no acaba tampoco los estudios. Claro, no los acaba, no. Pero claro, del 78 al 83 hay pocos años entre ingresar en la Academia Naval y volver y ya estar publicando otra vez en Milán en un periódico. Entonces realmente digo, no sé qué tiempo tienes para conocer a Sandokan. A conocer a Sandokan. Eso me gusta, lo siento. Joder, me hubiera gustado a mí conocer a Sandokan, ¿no? Claro. De verdad, yo también lo hubiera escrito. Claro. Escribo mi memoria y voy a poner, conocí a Sandokan. Claro. Entonces hay que tener en cuenta, este primer relato se llama I selvaggi di Papuasia. ¿Ah, sí? Sí, así se llama. Vale. Y pues eso, publicado en 1883. Y es que además de ahí empieza a continuar sus publicaciones muy seguidas, además. Y es que él amaba escribir, amaba la literatura, y incluso él siempre afirmaba que era capitán, aunque no logró el título o no oficialmente. Incluso a veces no almirante. Figura. Sí, algunas veces le gustaba decir, no, yo es que soy almirante. Almirante, llegó a decir. Pero bueno, sí, capitán se quedó. Entonces, él admiraba a escritores como Robert Louis Stevenson, sí, o Thomas Hine Reid, que era precisamente el capitán Thomas Hine, y él también hacía, pues eso, libros de aventuras en el mar y demás. Entonces, claro, él se quería ver reflejado. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues no lo sabemos. Me imagino que esa fantástica pluma que tenía, esa, vamos, imaginación desbordante y muchísima documentación. Porque sí que es cierto que hay una carta de dirigida a un amigo suyo, en el cual dice que, aparte de escribir muchísimas horas y llevar muchísimo trabajo, él se pasa horas documentándose para las novelas. Así que eso de que no tenía biblioteca... Yo creo que la biblioteca pública, podría han dicho ser, algunos estudiosos y biógrafos de él, podría ser. Que vivía prácticamente a veces por temporadas en la biblioteca pública. Claro. Eso también,
Entonces, pues ya sus primeras publicaciones ya las hizo en un periódico, después un periódico veronés que se llama La Nuova Arena. Y su primera novela, así un poco por entregas, que la llamó Tai Si, en realidad luego fue publicada como La Rosa del Don Yang. Pues bueno, pues ya vio la luz en 1883. Sí. Y otra vez, en el mismo año, pero en octubre del 83, publica El Tigre de Malasia, que más adelante, claro, esta es la primera, como el primer inicio de todo el ciclo de Sandokan, y esta novela luego la publicará llamada como Los Tigres de Montparnasse, ya incluso un poquito retocada, sí. Un poco reeditada. Y su primera novela publicada de forma independiente ya fue La Favorita del Mahdi, que fue ya en 1887. Hay que decir que estas primeras novelas ya tuvieron un éxito rotundo, a la gente les encantaba, y tanto es así que, bueno, en el periódico de Verona, aquí en la Nuova Arena, pues estuvo hasta 1892 con un contrato fijo de redactor. Sí. O sea que, bueno, él va posicionándose como un buen escritor que vende mucho. Sí que es verdad que los periódicos de la época, pues bueno, vendían cientos de ejemplares, ¿no? Y poquito a poco va ganándose esa fama. Pero a pesar de que obtuvo ese gran éxito de publicación y la gente le encantaba y todo el mundo lo leía, desgraciadamente no tuvo mucha suerte, o él no sabía manejar muy bien el tema de los contratos con los editores. Entonces aquí hay uno de los mayores problemas que tuvo Emilio Salgari en su vida, y es que, según él, no cobraba lo suficiente. No consiguió, él trabajaba muchísimo, hacía muchísimas obras, pero no conseguía llevar a casa un jornal, para él, un jornal necesario para sobrevivir. Sí. Y esto lo fue poco a poco persiguiendo toda su vida. No sabemos mucho del carácter de Emilio Salgari, pero sí tenemos una pequeña anécdota que os voy a contar. Sí, es que esa anécdota es famosísima, ya. Sí, efectivamente. Sí. Pues resulta que él ya decía, o al menos se sabe porque su hijo aquí lo recoge, que él le gustaba, bueno, meterse en peleas cuando, ¿no? Pues eso, era un poco gallito, un poco, ¿no? Que de los que... No se callan. Bueno, no se callan. Vale, sí. De hecho, le gustaba mucho la esgrima, porque él decía que era un deporte que era muy honorable, que te mantenía muy despierto, muy atento, y que todo hombre que se preciase tenía que saber esgrima, ¿no? Que era algo que te equilibraba. Y bueno, en un momento dado, un redactor de otro periódico, del periódico Adige, pues se mofó de él. Se mofó de todo esto que decíamos, de que él decía que era capitán. Y bueno, pues le llamó algo así como que, bueno, que capitán ni capitán, es solo un grumete. Y bueno, aquello le sentó... Dijo este mozo. Un mozo. Sí, dijo este claro, mozo no llega a grumete, algo así, ¿no? Sí. Claro, un mozo, sí. Lo llamaban un mozo allí. Sí, ¿no? sí, Pues, sí, en italiano. Bueno. Pues claro, como diciendo que capitán ni almirante, esto no llega, pues eso, ni a grumete. Y claro, bueno, esto le sentó fatal. Y un día entra en un bar y estaba el Giuseppe, le pilló. Giuseppe Biaisioli, que era el susodicho. Y ahí, pues, no pudo por menos que abofetearle y desafiarle a un duelo. Pues yo voy a hacer un inciso. Abofetearle voy a aclarar yo. Que es que, claro, yo creo que entró Emilio Salgari por la puerta y dijo: hombre, mira, aquí tengo al pollito. O sea, es que así lo pensó. Y se acercó, y cuando no dice abofetearle, no, es que le dio con la mano abierta, le dio un soplamocos que le tiró de la silla contra la pared. Eso sí es abofetear, no. Es que le... Claro. Pero además ya así dicen, que le dio con la mano abierta y dijo: toma, me vas y me llamas otra vez grumete. Grumete, claro, voy a ser yo grumete. Claro. Y entonces le desafió a un duelo, que claro, los duelos estaban prohibidos listo, en aquella época. Pero el tío muy listo, claro, o sea, tú sabes esgrima muy bien
y desafías al otro a un duelo de espadas. Y te voy a poner, Claro. te voy a dejar. Pues sí, claro, pues ¿qué pasó? Pues que nada, que se batieron en duelo. Salgari le dio 2 estocadas bien majas que al otro pues le debieron llevar casi al hospital. Sí, sí. Y bueno, pues le cogieron a Salgari y le metieron en la cárcel y le hicieron pagar una multa. No se sabe muy bien porque he intentado buscarlo y hay sitios en los que pone que estuvo 6 días en la cárcel, otros 6 meses, no se sabe. La cuestión es que sí que estuvo y fue por esta pelea que tuvo, ¿eh? Incluso hay porque es que, mira, desde la vida de Salgari siempre hay todo Tanto. mitos y misterios y cosas, pero también he leído por ahí algún cronista, Lourdes, que incluso estando en la cárcel, o no se sabe que si habló con alguien, dijo, y bien poco me ha costado, dijo algo así, ¿no? Y bien poco me ha costado el dar 2 estocadas a este, Claro. no sé cómo le llamarían en italiano. No sé. No sé si es verdad esto, pero bueno, en fin, es que estas cosas están por ahí, ¿no? O sea, hay rumores, hay un montón. Claro, ahí está. Sí. Entonces no se sabe muy bien si por esto o por qué, pero al final en 1892 se muda a Turín, a la ciudad de Turín, donde por cierto se casa. Conoce a su futura mujer, Ida Peruzzi, que él la llama Aida por la obra. De Berlín. Sí. Y bueno, pues allí ya se casa en Turín y tiene sus hijos. Al final tiene 4 hijos. Fátima, Nadir, Omar, el otro no me acuerdo ahora mismo. Bueno, en fin, el pequeño. Sí. Vale. Y ahí ya lleva una vida de escritor, ¿no? Porque ya le cogen en una editorial. La editorial es Peirani, que es una editorial sobre todo dedicado a novelas de tipo juvenil, pues le hace un contrato, ¿no? Para que vaya haciendo diferentes novelas durante el año. Sí. Y lo que dijimos, no fue un buen comerciante, o sea, no estaba hecho para el comercio Salgari, sino para la escritura, porque él se quejaba de que le agobiaban en los plazos y le obligaban a hacer muchas novelas, pero que sacaba muy poco rendimiento de ellas, ¿no? Entonces, bueno, aquí él siempre se queja de que sus editores se hicieron muy ricos, pero sin embargo, él no tanto. Y después de unos años, pues deciden mudarse a Génova en 1898 porque le contrata la editorial Donaz. Entonces, bueno, pues él va a la búsqueda de un trabajo mejor y pues con su familia, ¿no? Pues se mudan. Y allí es donde va a conocer a su más destacado ilustrador, Giuseppe Gamba, porque, claro, las novelas, como así las novelas de Julio Verne también tenían su ilustrador, pues Emilio Salgari hace que sus novelas sean mucho más vívidas con un ilustrador que le seguirá en casi toda su obra, ¿no? Como es este. Pero al cabo de poco tiempo, al cabo de un par de años, en 1900, por circunstancias personales y familiares, tienen que volver otra vez a Turín. Y por desgracia, la mujer de Emilio Salgari empieza a enfermar. Es una enfermedad psiquiátrica y tiene que finalmente, hacia 1903, internarla en un psiquiátrico allí en Turín. Entonces, a partir de ese momento, él, que amaba tantísimo a su mujer, comienza un momento de depresión, de ansiedad, porque claro, intenta mantener a sus 4 hijos y ve que casi es imposible con su trabajo. Y bueno, ¿qué hace? Pues dedicarse a escribir. Y como hemos comentado antes, a veces desde 14 hasta 16 horas diarias, encerrado en su habitación con una pequeña mesita, su propia tinta, porque dicen que hacía su propia tinta, y rellenando continuamente esas cuartillas de papel, continuamente, rápidamente, y plasmando todas sus fantasías y todo lo que le daba el poder de su imaginación ahí en esas historias, ¿no? Realmente es increíble porque hacía muchísimas novelas, 3, 4 novelas al año, novelas grandes, pero es que en poquito tiempo, mira, por ejemplo,
el siguiente editor, la siguiente editorial que Sí. le contrata, se llama Ben Porat, firma un contrato en 1907 hasta su muerte en 1911. Fijaos qué pocos años. Sí. Y escribe 19 novelas Es un montón. para Ben Porat. 19, ¿eh? 19 novelas sí. en apenas Ujú. 4 o 5 Sí, años. sí, O sea, sí, un montón. increíble. Y es así. Decían que se encerraba y cigarrillo tras cigarrillo y café tras café iba ahí pues creando su magia, ¿no? Claro, toda esta producción literaria es que tenía un éxito abrumador. O sea, realmente. Y hubo novelas que se publicaron hasta 100.000 ejemplares. Sí, que O sea, menuda tirada. no sé, una barbaridad. Y claro, él, pues bueno, ya contaremos un poquito más adelante Sí. el tema de los problemas de los editores y demás, y de lo que cobraba y no cobraba, pero siempre él decía estar en el borde, ¿no?, de la pobreza, él no le llegaba para nada. Y finalmente todo esto, la enfermedad de su esposa, él que en algunos sitios se dice que se daba la bebida, que incluso podía haber padecido sífilis también, pues bueno, se vio ya la mente pues turbada y efectivamente un día de 1911 escribió 3 cartas, una a sus hijos, otra a sus editores y a los periódicos de Turín, y allí se despidió. Y además redactó dónde iba a dirigirse, porque iba a ir a una colina que solían ir a pasear con sus hijos, y allí, con una daga que tenía, que coleccionaba, pues se hizo el harakiri y se suicidó. Y allí acabó Emilio Salgari, una pena, pero claro, esa desesperación, quizá algún desequilibrio psicológico también, acabó con este genio de las aventuras. Y sí, ahí le encontraron y sus cartas se conservan. Y os voy a leer una de las cartas porque es muy interesante lo que les dice a los editores. Esto sí que es verdad, esto se sabe y se conserva, ¿no? Y dice: a vosotros, que os habéis enriquecido con mi piel, manteniéndome a mí y a mi familia en una continua semimiseria, o aún peor, solo os pido que en compensación por las ganancias que os he proporcionado, os ocupéis de los gastos de mis funerales. Os saludo rompiendo la pluma. Emilio Salgari. Es que de verdad que ha sido y es una biografía, una vida que, aunque aquí está en este libro, está un poco como ficción, no le hacía falta tampoco hacer una ficción, porque ya de por sí sola, incluso con el trágico final, es una vida para ser el argumento de una novela, casi al estilo de las que él escribía, ¿verdad? Sí. Pero yo quería puntualizar, porque esta biografía oficial parece como muy... Yo cuando la leí hace tiempo y la conocía y la hemos vuelto a revisar, no sé si vosotros los espectadores también estáis de acuerdo, parece como muy plana, ¿no? Parece una biografía irreal, algo le falta, algo no encaja, no sé, a mí me parece una biografía plana, de un personaje plano. Las personas no somos tan planas, no somos grises o somos blancas, o somos una alternancia entre el blanco y el oscuro, como me gusta a mí pensar, ¿no? Y más una persona compleja como era Emilio Salgari. Entonces quería puntualizar algunas cosas, no sé qué opinión tendrás tú y los espectadores, pero por ejemplo, tengo aquí algunas anotaciones que me hice cuando estaba investigando este tema, sobre la miseria en que vivía y lo que le pagaban sus editores, ¿no? Y para ello encontré un blog muy interesante de Federico Bello Landrove, un blog que se llama Quien fuera Borges, que por cierto os voy a dejar el enlace abajo en la zona de descripción, donde analiza un poco él también, porque ya se ve que él, antes que yo, y con más certeza y con más conocimiento seguro, analiza esto de la pretendida ruina o de la pretendida miseria en que vivía Salgari, de lo poco que le pagaban, en fin. Y claro, lo analiza, igual que me salió a mí un poco de ojo, ¿no? Porque claro, sí que es verdad que era un novelista en aquella época ya mundialmente conocido. Ya lo has dicho tú, 100.000 ejemplares y más que vendía, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que en sus primeras épocas en Turín, en fin, él escribía las novelas, las vendía al editor, al mejor postor, cedía los derechos, las vendía, le malpagaban, es verdad, ¿no? Pero ya en los últimos, vamos a decir, 10, 15 años,
fijaros lo que os digo, ya tenía una fama bastante fuerte. Ya él firma por un editor que es Donat en 1898 y ya hace un contrato, bueno, mira, he estado así anotando aquí, hace un contrato ya bastante interesante, ¿eh? Fijaros aquí con Antonio Donat, con quien mantiene un contrato durante una década, de 1896 a 1906, ¿eh? Y dicho contrato llega a incluir, según las notas que nos cuenta nuestro amigo del blog, dice, no solo la publicación de un trío de novelas al año, o sea, 3 novelas al año, sino que también la dirección de una revista de viajes que pertenecía a este editor, que se titulaba Terra e per mare, que le iba al pelo a Emilio Salgari, el título, ¿verdad? Cuya vida efectiva de esta revista fue un trienio. Es una revista que, bueno, entonces él le pone el director de la revista, quiere 3 novelas al año y le hace un contrato, ¿no? Pero ¿qué tipo de contrato le hace para aquella época? Bueno, pues le hace un contrato de 4.000 liras al año. ¿Qué es mucho? ¿Qué es poco? Bueno, pues vamos a ver eso, vamos a analizarlo eso, porque según los datos que se recaban, 4.000 liras al año en una persona que, por ejemplo, la Italia del Norte de esta época, de 1898, de final del siglo XIX, pues vamos a ver, un obrero especializado venía ganando casi las 2.000 liras al año, 1.800, 1.900, un maestro, por ejemplo, en 1.000 liras al año. Un obrero normal, unas 600, 700 liras al año. Entonces, el señor Emilio Salgari ganaba 4.000 liras al año, pues hombre, yo, en mi opinión, no digo que se lo mereciese, porque seguramente era poco para un escritor de su talla. Y eso es lo que a él le removía y le podría por dentro. Pero 4.000 liras al año no le daba no era para vivir en la miseria con sus 4 hijos y su mujer. No, pero también hay que ver que realmente Salgari no viene de una familia pobre. O sea, no viene una familia con un estatus económico, unos pequeños comerciantes, un poco ya burgueses. Entonces, claro, no es lo mismo mantener una familia pues con un estatus que venir de la nada, como hemos conocido otros escritores que vivían en la miseria ya desde niños, ¿no? Sí, eso yo lo entiendo. Entiendo que quizá la vida que él quería tener, quizá le dolía más la fama que el dinero, aunque él se queja del dinero, quizá no le llegaba, pero los datos están ahí. Y es que hay que tener en cuenta, como tú bien has dicho, en 1906, que cambia y se le contrata, se va a Florencia, el editor florentino Enrico Benporat, que logra el traspaso que le cuesta un montón y tiene que pagar por el traspaso, como si fuera un fichaje de fútbol actual de un futbolista de primera línea, y se lleva el contrato de Antonio Donat, este editor florentino, y le hace un contrato de alrededor las 10.000 liras al año, sobre más o menos por ahí andaría, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, a ver, sí que es verdad que te contesta 10.000 liras que le hace Benporat, 2.000 liras le va descontando 2.000 liras al año para pagar a Antonio Donat, porque dice, no, de mi bolso no lo voy a pagar. Pero bueno, aunque le queden 8.000 liras al año, que ya era el doble, hombre, 8.000 liras en la Italia del Norte, en una época que estamos hablando que le hace el contrato en 1906, en la cual un maestro cobraba 1.200 liras al año, pues hombre, tú cobras 8.000, no creo que sea para que tu familia esté en la miseria. No sé, esta es mi opinión, ¿eh? Yo creo que en ese tema algo no encajaba, y estoy hablando del contrato, sin tener en cuenta lo que ganaba, fuera parte por ser el director del diario Per Terra e per mare, claro, y sin tener en cuenta de todo lo que escribía, porque también es verdad que Emilio Salgari se asfixiaba, porque es que también escribía bajo cuerda, con seudónimo, muchísimas más cosas, que lo cobraba en el tapadillo de negro, lo cobraba él. Pero él dice que lo hace porque no le da el contrato. Pero si cobras 8.000 liras al año, 10.000, o sea, descontando 2.000, 8.000, más el sueldo de director del periódico, por poco que sea, más lo que tú vendes, que te vas a 15.000 liras al año. Claro. Es que estamos hablando de que tú cobras unas 12.000, 14.000 liras al año y un obrero te está cobrando 2.000. Mira, un obrero es muy especializado, 2.200 liras al año. Claro, pero esto es todo, yo pienso que todo es el nivel de vida que quizá llevaban
o el estatus que querían mantener. O quizá la mala administración, como tú has dicho, yo no lo sé, pero estos datos sí queríamos dejarles aquí porque nos parecen también relevantes para dar las dos caras. No estamos diciendo que es verdad ni que no, estamos poniendo los datos de todo lo que hay, ¿verdad? Sí que es verdad que era muy ominosa el contrato para él, ¿eh? En cuanto a no al dinero, yo creo, más bien a la presión de las entregas que tenía que hacer. O sea, porque claro, aquí mismo, mira, he anotado, por ejemplo, con este último, con el editor Florentino, dice, una de ellas suponía la penalización de hasta 6.000 liras anuales si no llegaba a entregar las 4 novelas al año prometidas. O sea, si no las entregaba, pero él cumplió, ¿eh? No pagó una penalización ni queriendo, él se cumplió, ¿eh? Y la segunda cláusula más lesiva de la que os he contado, que era que eso le fastidió muchísimo, yo creo, porque era menos dinero, que era que tuviera que pagar las 2.000 liras a Antonio Donato. Eso le sentó fatal, pero no yo creo por el dinero, porque realmente sí que era dinero, 2.000 liras al año, que era el sueldo de un maestro. O sea, pasaba de ganar 4.000 a 8.000. No, pero eso le sentó, no te haces idea, eso le sentó fatal. Bueno, pues esto es en cuanto a este tema, ¿no? Sí. Yo creo que lo que peor le sentaba es que, claro, realmente es cierto. O sea, él lo que veía es que los editores ganaban ya no 8.000 liras, es que ganaban, vamos, un despropósito con sus novelas y con sus obras. Claro. Y entonces decía, soy yo el que me lo estoy currando, estoy aquí trabajando, vamos, aquí a matacaballo. Y claro, ellos se hacen ricos a mi costa y a mí me dan esto como diciendo, qué seguro, mal que yo no sé sacar más provecho. Claro, seguro que él veía, pues ya seguro, lo que ganaba Verne en Francia, Julio Verne y otros escritores, y claro, él estaba al tanto, no era tonto. Y entonces, los propios editores. Claro, y entonces se daba cuenta, sí, efectivamente, sí, yo no voy a que no le estuvieran engañando, tenía que haber ganado 100.000 liras al año, vale. Pero yo lo que digo, que no era para decir vivo en la miseria. No, pero él lo decía. Ya, pues no sé, vivo en la miseria y para llegar al final que llegó sin nada, porque dicen que cuando se suicida les dice a sus hijos, mira, os lego 150 liras que tengo y 600 liras de un crédito. Pues no sé, me parece a mí. De todas maneras... A ver, dicen también que se gastó mucho dinero en su esposa, en mantenerla en el psiquiátrico, en intentar curarle la enfermedad que tenía. Todo esto también fue un gasto de dinero importante. Entonces, eso también es muy posible, porque había en aquella época en Italia, sí que es verdad que había una posibilidad de estar becado en los psiquiátricos. Como una beca para ir de gratis o pagando muy poco. Se podía solicitar. Quizá él no lo hizo, porque quizá él quería ir de pago, ¿vale? Pues oye, porque habría categorías, seguro que pagando te trataban mejor, como ocurre ahora, ¿no? Y seguro que él no quería y seguramente se gastó dinero. Yo creo que las facturas de lo que es el hospital y todo esto de la enfermedad, pues yo creo que sí que eran importantes. Y lo que sí me creo yo, Lourdes, de todas maneras, mira, siguiendo al siguiente tema, que es también un tema polémico, es sobre la presión, el agobio que sentía para escribir, ¿no? Sí. Eso sí. No sé qué opinas de esto, porque yo él siempre se quejaba muchísimo y todo el mundo lo ha puntualizado, ¿no? Sí, claro, pues eso, es que le presionaban para escribir a un ritmo que no es ni medio normal. Vamos, que en tan pocos años te hagan escribir, pues eso, 19 novelas. Es que 19 novelas, Dios mío. Es que ahora se lo planteas a un autor actual, a un escritor actual, y no sé lo que te diría. Es que es una producción continua. Entonces yo creo que fue un conjunto. Claro, tenía para sacar tanta cantidad de novelas y encima querer sacar otras bajo seudónimo para sacar más dinero, porque necesitaba más dinero, pues es que al final no tenía vida. O sea, no tenía vida, solo podía escribir. Aquí dice su hijo que lo único que veía era eso, que su padre se encerraba en su habitación y que luego salía un poco y mientras estaba un poco en el jardín o en el patio regando las flores y así, dice que a veces
les contestaba a ellos y les preguntaba, y hoy, ¿qué creéis que le pasará mañana a Sandokan? Y así, porque vivía en esas novelas, es que vivía en ellas, literalmente. Sí, sí. Bueno, y bueno, yo creo que ya hemos puntualizado y revisado un poquito todo esto, estos temas para que tengáis un poco diferentes versiones de su vida. Y sé que todos estáis esperando, o muchos que conocéis su biografía, de la parte central, que no hemos querido empezar por ella, muchos biógrafos empiezan por ella, que es su suicidio. Mira, quizá no es lo más importante de la vida de Salgari. Y al final, yo me doy cuenta en muchas biografías, en mucha gente que cuenta o critica o comenta la vida de Salgari, al final parece el meollo de su vida, que es el suicidio de Salgari, ¿no? En fin, sí que fue un suicidio raro, sí que fue un suicidio cruento, pero yo creo que no es la parte importante de este hombre. Yo creo que es el Ya lo final. había intentado 2 años antes. Yo creo que es el final de un También. gran hombre, triste final, de un hombre enfermo. Yo creo que a eso obedece este suicidio. Sí que es verdad que lo había intentado, ¿verdad, Lourdes? Que lo había intentado tirándose sobre una espada y le había detenido su hija, incluso se había intentado cortar el cuello, en fin, algunas. Él pertenecía a una familia donde el suicidio parece que él les cubrió como una sombra, ¿no? Que su padre se había suicidado, su tío se había suicidado, después sus hijos, Omar y su otro hijo, se suicida. También el resto de sus herederos también tienen tristes finales de enfermedad y accidente y otras cosas. Bueno, su mujer muere con un problema mental, una enfermedad mental en un psiquiátrico. En fin, como veis, la vida no le fue benévola a pobre Emilio Salgari. Claro. Yo creo que el padecimiento fuerte ya en los últimos estadios de la enfermedad de la sífilis, unidos ya a problemas de alcohol, depresión constante, falta de sueño, exceso de agobios, Claro. y quizá una genética especial, más sensible de esta familia, ¿no? Que él arrastraba, quizá todo eso junto le lleva a ese momento de onibulación, a ese momento de enajenación mental que le conduce a ese tipo de muerte tan solemne, tan rara, tan oriental, que no es común en un suicida, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo poco que se debe comentar, porque es que, en fin, no es un suicidio al uso de un suicida. O sea, una persona que se suicida, pues ya sabéis, en un estado de depresión tan fuerte que le lleva pues, a tirarse de un puente, al tren, un disparo, lo que sea, ¿no? Pero él no, él hace ese espectáculo del harakiri con una espada que tiene oriental, allí con esas cartas, no sé, eso no obedece, a mí me parece que no obedece ya a una persona en sus facultades mentales normales. Arrastrar, ya os digo, yo creo que con mucho motivo sería por el estado de la sífilis, estado final de la enfermedad, que te transporta a otro mundo, te hace perder creatividad. Eso también, quizá en los últimos años eso también le agobió, para no conseguir, para sentirse tan agobiadísimo a la hora de escribir, porque esta enfermedad te va quitando, te va destruyendo tu parte creativa, tu imaginación. Eso es bien sabido por los médicos que estudian estas cosas. Y ya al final vives en una enajenación tal que cualquier cosa es posible. Yo creo, Lourdes, no sé tú Todo, qué es opinión que tienes. todo le lleva a ello, ¿no? Entonces, claro, muchas veces no es que sea culpa de unos u otros, es que la vida a veces no sé, yo creo que le guió en esa dirección. Ya no tenía otra salida y así lo decidió o así surgió. Claro. Y como también es lo que os he dicho, es que vivía dentro de sus novelas, pues vivía en todas esas selvas y con esas espadas y no sé, o sea, con todo aquello, ¿no? Eso de los contadores de cabezas y yo qué sé, todo eso ya te lleva a no ver la realidad, ¿no? Y acabar así, claro. Sí, la verdad que siempre me ha dado tristeza esta parte de la vida de Salgari, no sé por qué. Es uno de estos escritores que uno coge cariño, ¿no? Y, en fin, no, es una parte que no me gusta mucho. Por eso también la hemos centrado aquí, la hemos explicado y vamos ahora a seguir con lo que realmente daba luz al alma de este grandioso y grandísimo escritor, que era su obra. Así que vamos a comentarlo un poco y ver ediciones, traducciones y de todo, porque hay también un lío para tener muy en cuenta, ¿verdad, Lourdes? Sí. 84 novelas fueron las que escribió Emilio Salgari. 84, que se dice bien, se dice pronto. Que, como ya os hemos dicho antes, recorrió
todos los mares, todas las zonas exóticas, todas las zonas de aventuras de los anteriores escritores que fueron los que creo yo que le dieron la vocación de escribir, ¿no? Os he traído aquí, bueno, no os voy a contar todos los títulos de las 84 novelas porque si no estamos hasta mañana, ¿no? Entonces os voy a contar un poquito los ciclos en que se agrupan las novelas. Vamos a empezar por el primero que tenemos aquí, que es el ciclo de Piratas de la Malasia, que ya os hemos contado, el protagonista de este ciclo es Sandokan. Ya sabéis que el famoso tigre de la Malasia, pues como ya os hemos contado, estas aventuras que se dan en los mares exóticos del Índico, de la zona de Malasia, de ese estrecho de Sonda, de esas zonas así, bueno, ya sabéis, ¿no? Sandokan, Yáñez, la perla de Labuan. Ahí, por cierto, bueno, vamos a contaros que este ciclo tiene dos vertientes. Uno, que se puede decir que es la parte de Sandokan con los tigres de Malasia, con su segundo al cargo, que es Sambillón. La lucha contra el que llaman el Raja Blanco, el gobernador de Sarawak, que se llama James Brooke. Y luego la otra parte que sería la de su hermano, la de su segundo, la de Yáñez, el portugués, que va luchando un poco contra los Tug, que son una secta de adoradores de la India. Estos que han pervertido y corrompido a los Dayaks, a los cortadores de cabezas malayos, que entre medias anda el famoso Tremal Naik, este amigo de Sandokan que acoge y cobija al último Maharato, a Kamamuri. Todo este lío en estas dos líneas argumentales que se van juntando y entremezclando conforman el ciclo de los piratas de la Malasia. Al final también Yáñez también encuentra su amor, que es la Maharani Surima, que le eleva un poco al rango de príncipe. Pues que aquí esto es todo eso muy exótico y todo muy de las mil y una noches, ¿no? Y bueno, yo creo que este es el bloque importante, que por lo menos a mí es el que me llevó a conocer a Emilio Salgari, y de ahí ir saltando al resto de los otros escritos que me gustaron mucho. Por ejemplo, el ciclo que tiene del Caribe, que aquí le tenemos también el ciclo del Caribe, en el cual el protagonista, como no puede ser de otra forma, es el Corsario Negro. El Corsario Negro vengando a sus hermanos, al Corsario Rojo, al Corsario Verde. Sale la Isla de la Tortuga. Un ciclo puro y duro de novelas de piratas, al más estilo Stevenson, al más típico estilo de aventuras de piratas de los mares del sur, ¿no? En este caso del Caribe. Seguimos con los ciclos. Vamos a ver, otro ciclo interesante es el ciclo de Piratas de las Bermudas. Este ciclo está ambientado en la época de la Guerra de la Independencia Americana, y los protagonistas de esta historia son los corsarios americanos que tenían como objetivo romper el bloqueo comercial impuesto por Inglaterra a sus colonias americanas. Este sería otro de los ciclos, que bueno, hay títulos muy inolvidables, como es Los Corsarios de las Bermudas, 2 abordajes, o sea, imaginaros que hay novelas. Luego viene una parte que a mí me gustó bastante, que descubrí tarde, pero que me gustó mucho, que fue el ciclo de aventuras en el Far West, que son las tres novelas que componen este ciclo. Siguen las aventuras y desgracias del coronel de Wandel, Saken Yala y su hija Minnehaha, en su incesante búsqueda de venganza contra los hombres blancos que están exterminando a las tribus Sioux. O sea que bueno, es que saltaba de los mares del sur al lejano oeste con muchísima facilidad. Y luego hay muchísimos más ciclos menores, novelas sueltas, las novelas del Capitán Tormenta, del León de Damasco, de la Flor de las Perlas que tenemos por aquí. Bueno, pues ya esas no os lo vamos a decir porque hay muchísimas, hasta conformar las 84 novelas. Hay novelas ambientadas en aventuras en África. Bueno, es que hay de todo, aventuras yo ya de estas, sí, en el polo, ya de estas yo os puedo decir que ya no hemos leído, o alguna suelta, me suena. Creo que hay una ambientada en los mares de China, que sí que tenemos. Bueno, hay de todo. Aventuras históricas como Las Panteras de Argel. En fin, aventuras sueltas también en el Far West, como El Rey de la Pradera. Imaginaros lo que tiene. Aventuras en Rusia, Los Horrores de la Siberia. Aventuras en Italia, como Los Exploradores de Meloria. Aventuras en la India y en China, como La Cimitarra de Buda. En el Mar de las Perlas, que le tenemos ahí. Ese sí, Bueno, es que la lista es infinita. Aventuras en Oceanía, como Los Robinsones italianos. Está interesante esto de Los Robinsones italianos, porque es que le gustaba mucho, Sí, Julio Verne, sí. Bueno, me gustaba un montón. Aventuras en los polos, como has dicho tú, al polo austral en velocípedo, por ejemplo, tiene escrito En el País de los Hielos, que esta es una novela muy interesante, por cierto, En el País de los Hielos,
Y Aventuras en el mar, Los pescadores de ballenas, que es una novela muy recomendable, muy interesante también. Aventuras en América del Sur y en el Caribe, 2000 leguas por debajo de América. 2000 leguas por debajo de América, suena un poco, ¿eh? Luego tiene cuentos, ciencia ficción, un poquito, ciencia ficción, no mucho, os voy a decir el título, que se titula Una obra tiene, ¿eh? Las maravillas del 2000 se titula, o sea que se atrevió un poquito a tocar la ciencia ficción. Y bueno, esta es la obra inmensa, la he resumido rápido para no aburrir, pero bueno, para que veáis hasta 84 novelas de lo que estamos hablando. Y desde el primer día, quitando el editor Donat, el editor Florentino, el editor de Turín, en España también tuvo un editor, que fue don Saturnino Calleja. Don Saturnino Calleja es el editor de la contemporáneo a Salgari en España, que también cobraría de Calleja, me imagino, ¿no? En Sí, fin. porque creo que los derechos de las obras en italiano los mantenían los editores italianos, pero en otros idiomas me parece que eran suyos los derechos. No estoy muy segura ahí, pero algo habíamos oído. Sí, porque en Italia fue una avalancha de ediciones, pero en España no se quedó corta en la avalancha de traducciones, ¿no? ¿No? Mira, aquí tenemos, por ejemplo, unos datos sobre las traducciones en España y antes de 1936, antes de la Guerra Civil Española, se publicaron 114 obras de Emilio Salgari que fueron traducidas al español. De aquellas obras, 76 eran novelas, 54 se publicaron en Calleja y 22 en Mauzi. Y luego 2 colecciones de cuentos también publicadas bajo forma de novela y que por tanto aparecen en las colecciones españolas de novelas de Salgari, y además 24 cuentos, 20 de la colección de Calleja, La Novelita, y 4 en otra colección de Araluce. Y por último, 12 obras apócrifas publicadas tras la muerte de Salgari, 3 en Mauzi y 9 en Araluce. Sí, sí, pues ya os dais cuenta que empezó muy fuerte. La expectación que levantó en Italia fue la misma expectación que levantó en España. Y ya en esas primeras épocas, como tú bien dices, la editorial Calleja, igual que la editorial Mauzi, empezó a tener un montón de traductores y para sacar adelante los libros que publicaban en Italia. Sí que quería puntualizar 2 cosas que seguro que os va a llamar la atención. No se trataba igual a los traductores en España en aquellas épocas del final del siglo XIX, principio del siglo XX, en Calleja que en Mauzi. Calleja, si tenéis libros de esa época, mira, vais a ver alguno por aquí, no solía poner quién eran los traductores, ¿no? Que no tenía un traductor fijo que el señor Calleja, sino que, en fin, cogía cada uno según la ocasión para la novela que iba a traducir. Pero aunque no ponía el nombre del traductor, que no aparece yo creo en ninguna obra de esa época, les trataba bien, les pagaba como debía y les tenía bien considerados. No al revés, que según parece y los cronistas cuentan, en la editorial Mauzi, que sí que aparece el nombre en los libros de la época, pero les escatimaba los pagos, no les trataba bien, no tenía respeto por las traducciones a las cuales se permitía recortar, quitar y poner y cambiar según le daba la gana. O sea que para que veáis que ya en aquella época había un doble criterio a la forma de tratar las traducciones. Después, esto estamos hablando, puede ser hasta la Guerra Civil Española, hasta el año 36. En México sí que tengo un dato, también en 1949 aparece la obra de Salgari bastante íntegra por la editorial Pirámide. Sale la obra en tapadura, esta tapadura antigua, pero no está mal, yo he visto algunos libros antiguos de ese tipo, era en formato más o menos grandecito y tal. Las ilustraciones eran de PAL y yo creo que ahora valen una pasta, yo creo, porque son libros antiguos difíciles de conseguir. Y en Pirámide saca en México bastante parte de la obra, no sé cuántos, pero sé que ya os digo, eso, los años 49 y 50. Después ya en España viene la gran avalancha de ediciones de Molino, de la editorial GAE, ahora os vamos a ir comentando, todavía Calleja sigue editando, es esa época de esplendor de las obras de Salgari, que se editan muchísimas, porque hay un lío tal en las obras, y incluso a día de hoy hay un lío tal en la obra de Salgari, que yo, en mi opinión, creemos, bueno, los dos, que no se ha tratado con el respeto y con la rigor que nos gustaría. No hay una edición como la se ha habido de Julio Verne, ¿verdad? Una edición buena, claro, que vengan todas las obras, como pasó con la colección de Julio Verne de Hetzel, por ejemplo, que recrearon las portadas originales de la época, sí, y así. no hay. Aquí en España no. En Italia sí.
Sí, En Italia, sí. Ya nos gustaría a nosotros que, por cierto, si entráis en la página de RBA Italia, veréis que están vendiendo una colección, un coleccionable como el de Julio Verne, de Salgari. ¿Qué digo yo? ¿Por qué no le traducen y le echan en España en vez de estas coleccionables del kiosco? Ya. Que alguno vaya. Eso es lo que necesitaríamos aquí, con unas tapas de época, con unos grabados bonitos, que también son de época, no sé, eso es lo que yo creo que necesita la obra de este escritor en nuestro país. Vamos a empezar a explicar y a recomendar cuál sería la edición más completa que se ha traducido y se ha editado en español. En nuestra opinión. En cuanto a más volúmenes. Sí, en cuanto a más. Quizá el orden vaya, pero en cuanto a más tomos editados. Que mira, vamos a despejar un poquito esto, ponte para aquí ya las memorias y a las pequeñas callejas que ahora os enseñaremos. Y creo que es esta que tenemos aquí, 3 tomitos de Orbis en su colección de tapa verde. Estos tomitos de Orbis que tenemos aquí, mira, tenemos 3 títulos. A orillas del Brahmaputra, aquí El Rey del Mar y, bueno, el conocido Sandokan, que ya os comentaré algo de este título, de Sandokan, que por cierto es el número 1, Sandokan, este es el 6, el de A orillas del Brahmaputra, y el 7, que es El Rey del Mar, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenéis. Y los datos que hemos ido trayendo son muy curiosos, porque esta colección que sacó Orbis en 1987 es la misma traducción, por ejemplo, que de la editorial Nauta de 1984, que tenemos por aquí, que ahora os lo enseñaremos luego. Pero bueno, ya os lo comentaremos. Pero esta traducción, que es del traductor que hemos recabado, también de Alberto Nicolás, o sea que hay libros de la editorial Nauta, libros de Alberto Nicolás, en fin, son 60 números que editó Orbis. 60 tomos de Salgari. Yo creo que es la mayor colección que se ha hecho en España de este escritor. Tengo aquí los 60 títulos que no os voy a decir. Ya os los dejaré abajo en la lista si os interesa, en la lista en la descripción. Y si no cabe en la descripción, quizá en un comentario fijado. Pero bueno, ahí os dejaré los 60 títulos para que podáis consultarles si os interesa. ¿Cómo se puede conseguir ahora? Pues de segunda mano. De mercadillo. A ver, si tenéis 300 euros o 200 euros, pues en segunda mano pin y la compráis. Pero si no, poco a poco, pues hombre, no son caros, pero sí será complicado conseguir todos los 60. Es la recopilación más, digamos, completa que hemos encontrado, Esta de Orbis. Sí, mira, os enseñamos un poquito. Voy enseñándoos un poco. Bueno, estos son de segunda mano que hemos encontrado. Y bueno, van directamente, o sea, empiezan tal cual, no tienen prólogos. Sí, ni nada. Mira, ahora que dices esto, mira, has ido al meollo de las cuestiones. Mira, Lourdes, esta que tenéis aquí que se titula Sandokan, que es el número 1, investigándolo nosotros. La verdad que el que se lo haya comprado en su día y empezó a leer la colección por aquí, pues hombre, claro, mira, os voy a enseñar. Empieza poniendo el asalto a la cota. Y entonces dicen, vaya, ¿y esto? Claro, este título Sandokan, porque en España la novela Los Tigres de Montprazen, que fue la primera del ciclo de Sandokan, se dividió en 2 novelas, que por un lado era Sandokan y por otro lado la segunda parte con otro título, ¿no? Entonces, esta primera Sandokan, que se supone que sería la primera parte de Los Tigres de Montprazen, no es esta Sandokan. O sea, no es esta Sandokan, no está bien. Este título está mal, no es Sandokan. Mira, le he apuntado yo aquí al lapicero para explicárselo a los espectadores. Es la número 7 de la producción de Salgari, que se titularía Sandokan al rescate. Ese es este tomo que estamos aquí hablando. No es Sandokan. ¿Por qué? Porque no es Sandokan, porque Sandokan le tenemos por aquí y ya le hemos comparado. Incluso sería la primera parte de esta y no empieza igual, no tiene nada que ver. ¿Ves? Aquí empieza como la noche del 20 de diciembre de 1849, un violentísimo huracán se desataba sobre Montprazen, así comienza. Aparte, claro, que el capítulo se titula Sandokan y Bueno, Yañez. pero como este libro se partió en 2, Anaya no lo parte en 2, ¿no? Pero se ha partido en 2 en muchas ocasiones y se ha editado en 2 tomos, uno se llama Sandokan y el otro en la segunda parte, debería empezar como empieza aquí. Claro. Y no empieza aquí porque ya veis que empieza, como os he enseñado, con este y otro comienzo que es el propio de este otro libro, de Sandokan al rescate, que es el asalto a la cota, un relámpago cegador que dejó ver durante etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aunque esta obra
en esta colección de Orbis es la más completa, os dais cuenta que también tiene ciertos problemas de cronología y los libros están descolocados, incluso con algún título cambiado. Pero bueno, vamos a ir ahora, si quieres, Lourdes, querías empezar a contar lo de las traducciones por la colección más completa, que es la de Orbis, pero ahora vamos a ir a hacer un resumen rápido por fechas, un poquito de lo que os vamos a ir enseñando, si lo tenemos en la mesa os lo ponemos aquí en la cámara, de las ediciones más relevantes, no todas, porque ha salido muchísimas en España, pero bueno, las que nosotros consideramos más interesantes o relevantes, o que podéis encontrar de las que han aparecido en español. La primera en el año 55 de la editorial Molino, con una sobrecubierta en la colección Molino y con muchos títulos variados, o sea, son títulos variados dentro de la colección Molino y aparecen algunos de estos títulos ya en el 55 de Sandokan. La editorial Guy, entre 1966 y 1980, también los edita con ilustraciones de Luis Vigil, sobre 78 volúmenes, que son muchos también, variados de todo tipo, tomos quizá tirando un poquito pequeños, de 13 por 19, de tapa dura ilustrada. Esto, digamos, en los años 60. Planeta también hace un acercamiento con su colección Clásicos Juveniles Planeta del año 1987, y en los primeros volúmenes de su colección, porque es una colección genérica de aventuras, pues del 1 al 9 saca una pequeña colección de Salgari, donde publica, evidentemente, te puedes imaginar, Lourdes, que publica Sandokan, publica El Corsario Negro, etcétera, ¿no? Luego llegamos en el año 72 con ediciones Nauta, que son estos que de tapa dura grandes, estos que encontréis por ahí, que bueno, se pueden encontrar bien, son bastante grandecitos, tapa dura con tapa ilustrada entera, no es tan mal, hay unos pocos de Emilio Salgari, pero bueno, no son todos, tampoco. Nos vamos a la editorial Favencia, entre 1975 y 76, en tapa blanda, ilustrada en la colección Los Grandes de la Aventura, son 55 novelas en total, de Los Grandes de la Aventura, otra vez de todo, ya te puedes imaginar, y 14 son de Emilio Salgari. Entremezclados también aparecen, sin orden cronológico. Estamos hablando de lo que os estoy diciendo, el problema que ha tenido este escritor en España, que bueno, ha aparecido suelto, sin orden cronológico, muchas veces con los libros partidos en dos, en fin, ¿no? Luego después Editorial Nauta saca otros 19 tomos pequeños con distintos colores de tapas, por series, son pequeños de 12 por 17. Mira, tenemos aquí uno. Le saca... Vamos a retirar. ¿Ves? En color verde tenemos aquí, este es del año 84, que es de tapa dura, color verde. Mira, se lo puedes ir mostrando un poquito. Sí, mira. Y también le hay en color naranja, hay dos ediciones, en el año 84, del traductor Andrés Merino Ramos, por lo que hemos podido indagar. Las ilustraciones de Fratelli Fabri, que bueno, todos estos vienen con ilustraciones antiguas, ¿verdad? Sí, pero bueno, está bien, Está bastante edición bien. está muy bien, Sí. para tener ya esos años, está bastante bien, tiene estoy buscando algunas ilustraciones, pero están bien, se mantienen bien, oye, se conservan bien, para la edad que tienen. Bueno, son unos 19 tomos, 12 tomos, 19 por ahí. La letra quizás es un poco pequeñita, porque bueno, el volumen es bolsillo, vamos, tamaño bolsillo. Y también les hay en color naranja las tapas. Estos que os hemos sacado hasta aquí, que ahora quedan los de ediciones Rueda, que tenemos aquí, que son más grandes, serían, mira, pone por ahí, tenemos de ediciones Rueda, aquí tenemos, mira, el de Sandokan, que por cierto, esto sí que es el de Sandokan, la primera parte, como veis aquí, que empieza, Los ¿veis? Tigres de Montparnasse. Durante la noche del 20 de diciembre, bueno, pues del año 2003, mira, vamos a ir pasando, Sí, así. esta es una edición que está muy bien. Está muy bien, sí. Aquí tenemos los Tigres de la Malasia, ¿veis? Y este otro que no pertenece al ciclo de Sandokan, mira, se lo vamos a poner aquí, que es La Perla del Río Rojo, que pertenece al ciclo de las novelas de en China, ubicadas en China, ¿no? Tenemos estas tres, ¿vale? Y esta edición de Rueda son 12 tomos, más o menos, que hemos indagado, con títulos de Salgari, o sea que no son todos de Sandokan, habrá El Corsario Negro, habrá, como veis, también el ciclo de China, incluso el Fargo es alguno. Y bueno, pues estos son, les queríamos mostrar este resumen, porque estos son los que han sido colecciones, o sea que en los cuales podéis encontrar más de un volumen suelto, o dos volúmenes que siempre suelen ser Sandokan y El Corsario Negro, en fin, aquí podéis encontrar alguna colección, la de Orbis la más completa,
podéis comprar en rueda 12 tomos, en fin, vais viendo, os lo dejaremos también en las descripciones un poquito para que podáis aclararos dentro de este lío de colecciones. El tomos sueltos, pues tomos sueltos muchos coleccionables han editado, muchos. Tenemos aquí, mira, vamos a irles poniendo aquí, Sí, por estaba ejemplo. enseñando ahí Sí. la edición para que veáis con las ilustraciones, está muy bien, son libros grandes además. Sí. Por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho en Anaya los Tigres de Montprazen, también hay el Corsario Negro. Esta edición, mira, se la puedo ir mostrando, y nos gusta un montón, porque ya nos gustaría que hubiera hecho Anaya toda la colección entera de Emilio Salgari. Pero bueno, solo ha editado creo estos dos, los Tigres de Montprazen y el Corsario Negro. Y es que como son traducciones buenas, las ilustraciones fijadas en la portada original, Le Tigre di Montprazen, la original de la época de Salgari, eso, siempre tienen anexos al final, son ediciones muy buenas, ¿no? Con las ilustraciones originales. Está muy bien. Está muy bien. Y bueno, pero solo nosotros tenemos que es la edición que más nos gusta, sobre el Tigre de Montprazen, o sea, los dos tomitos primeros, que en otras colecciones suelen ser 2 libros. Sí, además también es que se conservan muy bien. Muy bien. Y muy agradable. Pero solo hay estos dos, así que bueno, si les encontráis por ahí, y suelen ser caros, a nosotros nos costó encontrarle y no son fáciles de encontrar, baratos. Sí, la verdad. Bueno, mira, también tengo aquí, Lourdes, otra edición que nos gusta mucho, ya estamos hablando de ediciones sueltas, ya sabéis, una que hizo el Círculo de Lectores del Corsario Negro. Fíjate que a Lourdes le gusta mucho este libro. Me gusta mucho. Es que también tenemos de esta misma colección de Julio Verne, porque me encanta, mira, os lo voy a enseñar así, porque tiene los cantos tintados, y es que me parece muy bonito, muy sí que es bonito, sí, las ilustraciones además. Muy bonito, sí. El traductor, por cierto, que es otro distinto, porque es que anda que no ha habido, mira, le he puesto, ahí viene la primera página, que no hay traductores de José Luis Aja. Que este traductor, José Luis Aja, es muy curioso porque nos lo encontraremos en más sitios, por ejemplo. Y las ilustraciones de Giuseppe Gamba, como hemos dicho, el ilustrador más importante de las obras. Los filibusteros de la tortuga, cómo me encanta ese nombre de la isla de la tortuga. Pues este traductor, ahí vemos. Y ahí veis un poco. También nos le podemos encontrar, ¿a qué no sabes dónde, Lourdes? En la coleccionable del País. Es la misma traducción. Es la misma traducción que saca el coleccionable del País en estos libros de rústica más pequeñitos, que es el mismo traductor, como podéis ver, es José Luis Aja, en 1993. ¿Por qué? Porque lo coge de Anaya, que también es del grupo Anaya, que también es la misma traducción, porque es la misma traducción del Corsario Negro de Anaya. Sí, porque es aquí tenemos traductor, en el también. Círculo de Lectores, claro, sí, cedido por Grupo Anaya. O sea que para que veáis un poco que la edición de Anaya más la del Círculo más esta es la misma traducción. Entonces ya la edición que más os gusta a nosotros de elegir preciosa. O la de Anaya o la del Círculo, que son las que más nos gustan, ¿no? Esta es una maravilla. Sí. Y luego tenemos también en este coleccionable sacaron 2, que no puede ser de otra forma, y Sandokan. ¿Por qué tiene Sandokan? Porque si os fijáis es Corsario Negro y Sandokan, es lo mismo que Anaya, Corsario Negro y Sandokan, es lo mismo que Círculo de Lectores, Corsario Negro y Sandokan. O sea que van pasando las mismas ediciones con la misma edición y todo. Mira, en la noche del 20 de diciembre, pues la misma edición, que ya lo hemos ido comparando. Esto en cuanto a libros sueltos que han ido saliendo por varios sitios. No quería dejar ya pasar un poco, porque también en España se han hecho otro tipo de ediciones juveniles. Bruguera tenía que estar en la mesa, Lourdes. Mira, tenemos uno de Bruguera, en su colección Historia Selección, que ya lo hemos comentado cuando hicimos el programa, o le recomendamos, de la editorial Bruguera, ¿verdad? Hicimos un programita. Sí. Aquí tenemos Los Tigres de la Malasia de nuevo, con las aventuras de Yáñez, esta vez intentando salvar a Tremal Naik, ahí en las selvas de las islas de Borneo y demás. De los Dayaks y de los Tugs, y en fin. Y bueno, esto ya sabéis cómo son estos libros. Bueno, pues son ilustrados, ya os lo comentamos en ese programa. No vamos a comentar más. Mira, si queréis saber más, iros al programa y ahí os comentamos cómo eran estos, que son un poquito adaptaciones, no son exactamente traducciones literales. Pero bueno, para que veáis que también Bruguera metió mano un poquito en la obra de Salgari. También tiene Los Tigres de Montprazen, existen más, ¿verdad? Y también no podía ser de otra forma que en las joyas literarias también, como veis aquí, aparezca Sandokan. Me encantan estos cómics, pero tenía que sacarlo para que veáis aquí que también contiene El León de Damasco y El Rey del Mar, que son saltos en diferentes ciclos. Sí. ¿Ves? Aquí lo tenéis,
para que lo vais viendo un poquito, espero que se vea bien ahí, bueno, ahí en el medio, sí. Mira, ¿veis? Aquí tiene diferentes fuentes, pues como podéis ver, hay 3 libros, pues cada uno tiene una traducción, adaptación, claro, este de Casarel, el otro de Miguel Curso Giral y el tercero de José Antonio Vidal Sales, en fin, con diferentes dibujantes, tal. Esto es una integral de los 3, vamos a decir grapas, ¿no? O tres pequeños volúmenes que se editaron para los kioscos por 25 pesetas en 1975 y 76. ¿No? Sí, estamos hablando. Es una Entonces, bueno, reedición. es una adaptación a cómic que, bueno, no sé, a nosotros nos gustan bastante. Cuando las encontramos por ahí a buen precio, segunda mano, pues las sabemos comprar también. Para aquellos que gusten de este tipo y tengan nostalgia de este tipo de cómics o tebeos, que también se pueden llamar tebeos, ¿eh? Y poca cosa más ya nos queda aquí en el... Bueno, nos sí, queda algo, una ¿no? cosa muy interesante. Algo muy interesante. Bueno, espera, primero los de Calleja, que realmente Sí, es verdad, se nos olvidaba. los hemos paseado, pero Los no los hemos pequeños enseñado. tomos de Calleja que tanta nostalgia le trajeron a Fernando Sabater y a nosotros en el inicio del programa. Aquí les tenemos estos tomos editados en 1955-54, en el cual muchísimos españoles descubrieron la vida de Sandokan, del Corsario Negro, de Yáñez, etcétera, ¿no? Aquí les tenemos unos cuantos. Bonito. Nos encantan. Qué bonitos son. Sí. Mira, precio de venta 15 pesetas. 15 pesetas. Ahí estaban. Sí. El rey de los cangrejos. Mira, os digo, vamos a decirle los títulos que tenemos, Sí, ¿no? sí, mira, el rey de los cangrejos, pone versión castellana Sí. y con sus ilustraciones también. Bueno, ha sido un poquito de esfuerzo bonito. conseguirles también, ¿eh? Queríamos Sí. traer para enseñaros qué tomitos se publicaron en los años 50 para que leían los españoles y en dónde empezaron muchas veces a descubrir a este personaje. Sí, tiene una pequeña ilustración al principio, pero luego ya... Son, mira, tenemos ¿sí? el Estrecho de Torres, la soberana del Campo de Oro, en los ¿qué pone? En los junglares Sí. de la jungla. En los junglares, es que mira, me he liado, en los junglares de la India, en los junglares. Este título habrá que ver cómo se edita. De la jungla, junglares. Claro, los junglares. Bueno, habrá que verlo, ¿eh? No será lo... Bueno, en fin, lo veremos en italiano, ¿cómo es esto? El capitán de la Dujumma y el desquite de Yáñez. Tenemos aquí unos cuantos, ¿no? Bueno, pues sí que es verdad que estos nos traen a nosotros también nostalgia. No son nuestros de pequeños, ¿eh? Yo sí que he leído en estos, pero no les teníamos ya, así que les hemos vuelto a buscar Sí, les para hemos tener encontrado alguno, las traerosles tiendas de para el segunda mano. programa. Vamos a ir enseñándoles aquí un poquito. Queríamos traerosles en el programa para que así veis un poco, mira, lo vais viendo Ahí y veáis un tenéis. poco, pues bueno, estos libros antiguos, si les tenéis en casa no les tiréis, hombre, que son, no sé, una pequeña joya que todos debemos preservar, de la editorial de Saturnino Calleja, que marcó a toda una generación de lectores españoles, ¿no? Y bueno, Pero pues... no solo tenemos esto. Sí, no solo Tenemos tenemos una esto. ¿Qué cosita dice más. Lourdes que no solo tenemos esto? Vamos a quitar eso de ahí. Aquí aparece un tomo en un marrón sospechoso que parece, bueno, estoy llenando a Lourdes de libros ahí. Sí. Me los Aquí pasas tenéis, todos. sí, este tomo marrón sospechoso que es una encuadernación, y dinos de dónde sale. Cuéntanos un poco. Bueno, pues este viene de Italia. Sí, cuando fuimos a Florencia, que estuvimos, por cierto, tenemos un vídeo de una librería allí en Florencia. Mira, espera un momentito, vamos a poner aquí abajo. Vamos a ver si Aquí sale. le estáis viendo un trocito del vídeo y el título. Vamos a dejarles aquí un trocitillo, que lo están viendo ya. Mientras tú se le vas contando un poco, vamos a dejarle un poquillo ahí. Sí. ¿eh? Y bueno, allí encontramos, porque ya siempre que vamos a algún sitio, pues nos gusta encontrar librerías y llevarnos pues un recuerdo, ¿no? Y encontramos este tomo que, bueno, nos pareció lo más adecuado para Mira, estaba al revés. Qué ganas de saber. para llevarnos de Italia, que es un tomo de Emilio Salgari de la aventura extraordinaria di Testa di Pietra, con ilustraciones de Alberto de la Valle y editorial, como hemos dicho, Benporat. Y es que la portada está troquelada. Ah, sí. Sí, Es verdad, sí. está como con... Sí, mira, es que era una cartulina Se fina. ve, Es que, sí. claro, este tomo está reeditado. El original salió en tapa blanda, que esta es la tapa. Esa es la tapa Es la blanda tapa. original. Pero mira qué bien que lo De la grande época. cuaderno se ha preservado, sí. Sí. Este, Cabeza de Piedra, que es el título en español, así salió,
Testa di Pietra. Tiene también la importancia, también es verdad que el libro que nos costó bastante encontrarle, este libro es la primera edición, que también es de 1915. 1915, y es que Emilio Salgari murió pues es en 1911. Último libro que publican de Salgari, que es un libro póstumo. O sea, este sí que es auténtico de Salgari, porque luego salen muchos libros apócrifos que os vamos a comentar de rapidito, pero este es el último, digamos, libro de puño y letra de Salgari de 1915, en Benporaz. Bueno, pues, y hecho en Florencia. Sí, tienen también las ilustraciones, que no sé si viene el ilustrador aquí. Sí, con 20 diseños de A. de la Valle. Ah, mira. La Valle. Sí. Mira qué chulo. Aquí está. Mira, ves, propiedad literaria y artística de la casa editorial R. Benporaz. Y hijo Firenze. Sí, el hijo, sí. Florencia. ¿Qué pasa? Sí, es Benporaz e hijos de Firenze. Sí, de Florencia. De Florencia. Claro. Que lo curioso es este es el que le dio las 10.000 liras al año y le descontaba 2.000. Sí, efectivamente. O sea, que para que sepáis un poco de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, los grabados son muy bonitos. Queríamos enseñaros esto ya como un detalle. Siempre que vamos a los sitios intentamos buscar cosas, a veces es inasequible encontrarlo, pero después de buscar tuvimos suerte y nos dijimos, hombre, a ver, ahora que estamos en Italia, si no lo encontramos ahora, no lo encontramos nunca, porque si no encontramos un libro de Salgari un poco a nuestro bolsillo, un poco a nuestra, digamos, gusto, y un poco que sea original de la época de Salgari, pues no lo vamos a encontrar en ningún sitio. No, entonces fue un poquito esa intención, estando en Florencia, que sabíamos que en Florencia estaba Benporaz, la editorial estuvo, pues yo creo que tuvimos esa oportunidad. Pero ¿no? siempre es increíble encontrar estas cosas. Sí, porque es muy complicado y se van de precio y todo es un poco complejo, sobre todo sea primera edición, siempre, bueno, pues queríamos enseñar, mira, un poquito así, según nos lo vamos contando. Tiene ilustraciones, pues como es del estilo de los libros que editaba Julio Verne. También es verdad. También incluso Claro, que Emilio Salgari se rebotaba un poco, porque es verdad, es que él editó más que Verne. Sí, casi. De la misma. Casi llegó, por ahí, Bueno, la misma cantidad de novelas, prácticamente, o más. Claro. Editó novelas también que le encantaron a los lectores, que le paraban al propio Salgari por la calle, los jóvenes, y le decían, señor Salgari, ¿por qué no me firma? Oh, he leído su novela, ¿qué va a pasar después con Sandokan? Le preguntaban. Entonces él se sentía así, y claro, él veía que le pagaban, pues, bueno, pues vale, bien, pero no como él se merecía, ¿no? Entonces, claro, eso yo creo que le acabo de quemar por dentro, ¿no? Sí. Y bueno, pues aquí ya veis, yo creo que con este tomo tan bonito de Cabeza de Piedra, de Testa di Pietra, que tenéis aquí, terminamos un poco el resumen de los libros, y ya os hemos mencionado un poco que se han sacado, o yo ya lo he dejado un poco ahí, ¿no? Que ha habido libros que son pospóstumos, vamos a decirlo, o sea, que de tan pospóstumos que son, que no son de puño y letra de Salgari y que se están... Son falsificaciones, se han editado como si son del propio Salgari, ¿no? Sí. Entonces, claro, aquí no os voy a dejar una lista aquí porque no os la vamos a decir, solo os voy a decir los autores. Luego os voy a dejar, si me cabe, en la zona de descripciones os dejaré la lista, y si no, en un mensaje, en una contestación en la zona de comentarios, os pondré la lista de los libros que se saben que han salido con el nombre de Salgari y no pertenecen a Salgari, que se escribieron, porque luego después varios escritores, incluso sus hijos, publicaron obras con el nombre de Emilio Salgari, que no son ya de Salgari, ni siquiera están basadas en escritos de Salgari. La última fue esta. Claro. Sus propios hijos como Omar y Nadir escribieron también algunos. Tengo aquí, a partir de 1915, que es la última esta, que es Testa di Pietra, que esta sí es de Salgari, aparece una lista que os voy a dejar, ya os he dicho. Escritores como Renzo Chioso, que me suena a Lorenzo Chioso, será el mismo. Claro. O sea, Lorenzo Chioso, pues escritor, mira, es que está aquí en mis memorias. Claro, sí, pues también escribió Las aventuras de Simón Wander, que dice que es de Emilio Salgari, que no, la ha escrito él, Renzo Chioso. Que es el que escribió este de aquí. Claro, sí. Que hemos mira, antes. es que como he sacado Renzo Chioso, mira, me he liado un poco con Lorenzo, claro. Sí. Es el mismo, nombre en italiano, sí. Luego, Luigi Motta, que tiene, pues ya veréis la lista, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 libros que dice que, bueno, que publica con el nombre, que publica con el nombre de Salgari. Otro que es Giovanni Bertinetti, que es el que
reelabora también. ese libro de las memorias, está metido aquí Todos en el tomate. están metidos aquí. Pues él de su propia... Mira, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, unos 20 libros Madre mía. que saca, que dice que son... Bueno, que no es que dice, que firma como Emilio Salgari. Claro. Luego hay otro más que es Américo Greco, otros tantos, Mario Casalino, otros pocos, Renzo Chiarelli y hasta uno que escribe Carlo De Matti. O sea, un montón de libros después que se adjudicaron a Salgari, no son de Salgari, ya se sabe que no son de Salgari. Estos que os digo, ya está comprobado que no les escribieron estos autores. Hay otros tantos que se dudan y no os he puesto, que están entre comillas, ya no se sabe si son de Salgari o no, ahí están, dando vueltas, pero hay otros tantos, ¿no? Pero bueno, en fin, que ahí os voy a dejar estos también para que tengáis un poquito ahí en la zona de descripción, en comentarios, os dejaré esta lista. Bueno, como si alguna vez encontráis alguno de estos títulos, pues sepáis que no habéis comprado el libro de Salgari, que es de otro escritor, uno de esos que os he puesto. Y ahora yo creo ya que es el momento, que presta ya, terminar con el dedo dorado, que esta vez apunta a los... Yo que sé, a los más grandes entre los grandes de los escritores de aventuras de todos los tiempos, que es, entre ellos debería estar en el Olimpo el señor Emilio Salgari. Bueno, pues no os podemos decir más. Un poco emocionados porque este programa teníamos muchas ganas de hacerle. Nos ha emocionado hacerle, nos ha emocionado poder afrontar este escritor que teníamos tanto respeto y tantas ganas de traer al estudio, ¿verdad? Sí, con tanta cosa, no sé, con tanto mito en torno a su persona y en torno a su vida, ¿no? Y así, bueno. Así que ya sabéis, si os ha gustado el programa, dándos un me gusta y suscribíos a nuestro canal. Y podéis tocar la campanilla de notificaciones para que os salgan todos nuestros vídeos. Y como os decimos muchas semanas, no sé, hay mucho tipo de literatura, pero no sé, de joven... Yo creo que todos hemos bebido en la fantasía y en la aventura. Y escritores como Julio Verne, Emilio Salgari, Stevenson y otros tantos nos han llevado de su mano hasta que nos han hecho adictos a la lectura. Y eso lo consiguieron ellos. Nada más, amigos. Hasta otro día. Adiós. Adiós.